Nadie entró ese día al tribunal del condado pensando en milagros. Era Texas, miércoles por la mañana, cielo sin una nube y calor que trepaba por las paredes. El caso estaba casi cantado. Un jardinero de barrio, hombre tranquilo y de manos partidas por la tierra, acusado de un robo torpe y de daños en la propiedad del patrón que lo despidió hacía 2 meses. En los pasillos los empleados hablaban del juicio exprés. En las bancas, los curiosos masticaban chicle. Y al frente, sobre la tarima, el juez Michael Harrison, el juez de hierro. Observaba todo desde su silla de ruedas, la espalda rígida, el gesto severo que había impuesto respeto durante años. 15 años llevaba Harrison sin mover sus piernas. Un accidente de tránsito y una lesión medular lo habían condenado a la inmovilidad. Aún así, su reputación creció más dura que el acero. Puntual, exigente, de veredictos afilados. Los abogados jóvenes decían que, si uno entraba a su sala con las manos sucias, salía con la sentencia marcada a fuego. No era cruel, pero tampoco era blando. Por eso, cuando el alguacil anunció que el tribunal entraba en sesión, el murmullo cayó como si alguien hubiese apagado el mundo. La fiscalía llegó con confianza. Exhibió fotografías de huellas en el jardín, un juego de guantes con restos de pintura del cobertizo y una caja de herramientas donde, según el perito, aparecieron fibras coincidentes con la puerta forzada de la bodega. El defensor público, un hombre agotado que llevaba demasiados expedientes a cuestas, objetó lo que pudo, pidió tiempos para revisar la cadena de custodia y obtuvo miradas impacientes del público. Todo parecía avanzar hacia el veredicto esperado. En la segunda fila, con las piernas que no llegaban al borde del asiento, estaba Emma, 7 años, cabello recogido con una liga azul clara que resaltaba como un pedacito de cielo. Apretaba entre sus dedos un rosario de plástico blanco. Cada vez que la fiscal hablaba de pruebas contundentes, Emma lo escondía un poco más en el puño, como si pudiera protegerlo del juicio del mundo. Su papá, sentado junto al defensor, no levantaba la vista. Había aprendido que, en esa sala, cada gesto podía malinterpretarse. Cuando la fiscalía presentó su último testigo y el defensor terminó de interrogarlo, el juez Harrison ordenó un receso corto. El ruido regresó de golpe. Teléfonos vibrando, pasos, papeles. Emma se quedó quieta. El defensor público se inclinó hacia el padre y le dijo algo al oído que sonó a resignación. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. «Su señoría». La vocecita de Emma se elevó limpia, temblorosa. «¿Puedo hablar?» Los murmullos se hicieron aviso. El alguacil dio un paso para callarla. El defensor también, alarmado. Pero el juez de hierro levantó una mano, curioso, quizá cansado de tantos días idénticos, quizá tocado por algo que no supo nombrar. «Se lo permito por 1 minuto», dijo con ese timbre seco que incluso las maderas parecían obedecer. «Diga su nombre y por qué quiere hablar». «Me llamo Emma», respondió ella. «Soy la hija de él», señaló al hombre del traje usado. «Quiero decir algo a la Virgen María». Hubo risitas nerviosas. La fiscal miró su reloj con fastidio. El defensor apretó los ojos. El alguacil volvió a avanzar. Pero el juez, de nuevo, detuvo el movimiento con un gesto mínimo. «Haga lo que tenga que hacer, niña», autorizó. «Y luego volveremos al derecho». Emma se puso de pie en el asiento para ganar altura, como si desde un poquito más arriba su voz pudiese tocar el techo. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo sin grandilocuencia ni fórmulas complicadas: «Madre de Jesús, tú sabes que mi papá no robó nada. Él arregla jardines y los hace bonitos. Si lo sueltan hoy, te prometo que el juez va a volver a caminar. Yo te lo pido con todo mi corazón».
Haz tú lo que yo no puedo. El silencio cayó de una manera rara, como cuando se corta la luz y el cuerpo tarda un segundo en entender lo que falta. El juez Harrison, con el ceño levemente fruncido, se acomodó en la silla de ruedas. Tenía preparado un breve sermón sobre la improcedencia de los rezos en un tribunal, sobre la laicidad, sobre los procedimientos. Lo había dado antes. Estaba por pronunciarlo cuando sintió un cosquilleo nuevo, microscópico primero, luego más persistente, recorriéndole el empeine derecho como una hilera de hormigas eléctricas. Se quedó quieto. No dijo nada. El cosquilleo se convirtió en un pinchazo leve. La sensación era tan absurda, después de 15 años, sin nada, que lo primero que pensó fue en un calambre fantasma. Intentó mover, apenas, el dedo gordo del pie. Pareció obedecerle, o él creyó que lo hacía. Abrió la boca, la cerró. Parpadeó lento. «Receso de 10 minutos», ordenó de pronto con la voz un poco ronca. «Necesito agua». El alguacil lo empujó hacia la sala contigua. La fiscal arrugó el ceño. El defensor miró a Emma con un pudor que no sabía si era gratitud o miedo a darle esperanzas. La niña volvió a sentarse sin hacer ruido, como si hubiese terminado su tarea. En la sala privada el juez pidió estar a solas. Retiró la manta que a veces usaba por el aire acondicionado y miró las piernas inmóviles como quien mira un territorio extranjero. No era sugestionable. Su carrera entera se había basado en descartar supersticiones. Y, sin embargo, ahí estaba. Una punzada que subía desde el pie, un hormigueo que no había sentido desde el accidente. Pasó los dedos por el muslo. Apretó. Nada. Pero abajo había algo. Pidió a su secretario llamar a su médico. También ordenó que nadie comentara nada. El tribunal reanudó la sesión con un aire extraño, como si todos hubieran percibido que algo invisible se había movido. La fiscal continuó su exposición, pero su tono ya no era el mismo. El defensor retomó sus objeciones y, más seguro, pidió oficialmente revisar de nuevo la cadena de custodia de la caja de herramientas. El juez, que solía negar ese tipo de maniobras por considerarlas dilatorias, concedió una revisión limitada. Nadie lo entendió. Él mismo no sabía explicárselo. Solo sintió que por primera vez en años debía abrir una rendija. Esa tarde en el laboratorio forense, un técnico advirtió una anomalía menor en el precinto de la caja. Un microdesgarro que podía indicar reapertura. No era concluyente, pero bastaba para sembrar dudas. En el despacho de la fiscalía, un pasante obsesivo rastreó dónde había estado la evidencia las primeras 2 horas tras su recolección. Apareció una ventana temporal sin registrar en la bitácora. El nombre del oficial que la custodiaba coincidía con un viejo conflicto laboral con el acusado. Nada era definitivo, pero el caso, que parecía una autopista recta, empezó a curvarse. Mientras tanto, en la casa del juez, el médico de cabecera revisó reflejos, pasó un diapasón, clavó una aguja fina en distintos puntos. Halló respuestas ambiguas, apenas perceptibles, en el pie derecho. Puede ser actividad residual, puede ser un fenómeno transitorio o puede ser nada, dictaminó con prudencia. El juez solo asintió. No contó lo de la niña. No dijo la palabra milagro. Ese término, razonó, pertenece a otros foros. La noticia, sin embargo, viajó sin permiso. Alguien en la sala había grabado el momento en que la niña pedía a la Virgen. El clip apareció en redes con un título sensacionalista, y para la noche ya había cientos de comentarios. Creyentes que hablaban de un signo, escépticos que lo reducían a un truco barato, abogados que se indignaban por mezclar religión y justicia. El nombre del juez de hierro fue tendencia, y con él la pregunta: ¿había sentido algo de verdad? Emma no se enteró del ruido digital.
Al salir del tribunal, caminó de la mano de su papá custodiado por el alguacil hasta el furgón del condado. Le sonrió con una fe que no pedía estadísticas. El hombre que había aprendido a no prometer, alcanzó a decirle: «Gracias por hablar por mí». Ella apretó otra vez el rosario y respondió: «No hablé por ti, papá. Le hablé a ella». Al día siguiente, la fiscalía solicitó tiempo adicional para revisar la evidencia. Era un movimiento inesperado. Si estaban tan seguros, ¿para qué detenerse? El juez concedió 72 horas. El defensor, con un hilo de esperanza al que no se atrevía a agarrarse, solicitó libertad bajo fianza. Harrison, que rara vez la otorgaba en casos así, tomó aire, miró a la niña en el público y preguntó al alguacil por el historial del acusado. Sin antecedentes, empleo estable, arraigo. Tras un silencio que en esa sala pesó más que 100 discursos, fijó una fianza accesible. La madre de Emma, quien trabajaba doble turno en una cafetería, no podía pagarla. Una vecina se ofreció a reunir lo que faltaba. Para la tarde, el hombre abrazó a su hija fuera de las rejas por primera vez en semanas. La revisión técnica avanzó. El pasante insistente encontró una cámara de seguridad en la gasolinera, donde el oficial había parado con la caja. En la grabación, borrosa pero útil, se veía un intercambio breve con alguien que no aparecía en el informe. Una segunda mirada a las huellas del jardín reveló un patrón compatible con botas de un número distinto al del acusado. Y, sobre todo, la bitácora del depósito de evidencias mostraba una inscripción corregida. Una letra alterada que cambiaba la hora de ingreso. Errores humanos, quizá. O tal vez algo más. El juez Harrison convocó a una audiencia extraordinaria. Llegó temprano, más callado de lo normal. Antes de cruzar la puerta de su despacho, se detuvo un segundo. Apretó los labios y, sin avisar a nadie, intentó otra vez concentrar el pensamiento en el dedo gordo del pie. Fue una pulsación ínfima, como el latido diminuto de un pájaro escondido. No supo si ocurrió de verdad o lo imaginó. Lo cierto es que su respiración se agitó, y tuvo que esperar antes de ordenarle al alguacil que abriera la sala. En la audiencia, la fiscal, más sobria, admitió irregularidades que ameritaban profundizar la investigación. El defensor pidió excluir la caja de herramientas hasta no aclarar la cadena de custodia. El juez, tras escuchar a ambos, se inclinó hacia el micrófono. «El tribunal tiene un deber con la verdad», dijo. «Y la verdad no teme a la luz». Concedió la exclusión temporal de la evidencia cuestionada y ordenó que un equipo independiente revisara todo el material. En las bancas, Emma sostuvo el rosario contra su pecho y sintió que algo se acomodaba en el aire, como cuando una puerta mal colgada al fin cae en su bisagra. Esa noche, el juez no pudo dormir. No por el ruido mediático ni por el peso de la decisión, a los que estaba acostumbrado, sino por un tipo de inquietud nuevo. Se sorprendió recordando a su abuela, que encendía una vela frente a una imagen de la Virgen cada vez que alguien de la familia enfermaba. «No es magia», decía la anciana, «es valentía para que Dios haga su parte». Harrison, que había abandonado las misas después del accidente, miró la silla de ruedas como se mira a un viejo enemigo con el que al fin se puede hablar sin gritar. En el condado los rumores crecieron. Que el patrón despechado había presionado al oficial. Que un tercero se había colado al depósito. Que todo era un malentendido que los medios inflaban. Entre los vecinos, unos pedían prudencia, otros justicia. La cafetería donde trabajaba la madre de Emma se llenó de gente que no pedía café, solo noticias. Y la niña, en su silencio de 7 años, seguía repitiendo la misma oración antes de dormir, sin negociar con el cielo,
sin prometer nada más que su fe. La mañana de la tercera audiencia, el juez pidió a su secretario que saliera de la oficina durante 5 minutos. Con torpeza, apoyó las manos en los brazos de la silla y, sin pretender levantarse, sabía que no podía. Colocó ambos pies bien plantados en el suelo, como si ese gesto tuviera un significado olvidado. No pasó nada que el mundo pudiera ver. Pero, en lo hondo de su piel, un hilo tibio parecía coser una grieta antigua. Cuando el alguacil anunció que el tribunal entraba de nuevo en sesión, todos sintieron que la sala no era exactamente la misma. La Fiscalía presentó los avances del equipo independiente. Discrepancias en la custodia, huellas contradictorias, una testigo nueva, una cajera de la gasolinera, que recordaba el intercambio de la caja. El defensor pidió entonces lo que hasta el día anterior habría sido impensable: descartar definitivamente la evidencia principal y reconsiderar todo el caso desde cero. El juez de hierro, con el mentón firme, miró a la niña y luego al acusado. No sonrió, no tembló. Solo dijo: «El tribunal deliberará». Mientras el murmullo se elevaba otra vez, Emma apretó su rosario con dulzura, como se aprietan las manos de alguien que está por cruzar un puente. Nadie, ni siquiera ella, imaginaba lo que iba a desatarse cuando la verdad terminara de asomarse. El condado amaneció con un viento seco que barría el polvo de las aceras y dejaba un olor a metal en el aire. A la hora señalada, las bancas del tribunal estaban llenas. Periodistas con libretas abiertas, vecinos que jamás habían pisado una sala de audiencias, feligreses curiosos, escépticos atentos. Había rostros que esperaban un escándalo y otros que pedían silencio. Emma, con su liga azul y el rosario blanco, ocupó el mismo asiento de siempre. Su papá, aún con el rastro de tantas noches sin dormir, respiraba hondo, como quien intenta aprender a hacerlo por primera vez. El juez Michael Harrison entró desde la puerta lateral con el protocolo de siempre. Nada en su gesto delataba el temblor íntimo que, desde 3 días atrás, iba y venía como una marea minúscula por su pie derecho. No había contado a nadie que, esa madrugada, el diapasón del médico arrancó un reflejo más nítido que antes. Sabía que un signo no es aún destino. Aún así, había una luz nueva, tenue, en la forma en que apoyó las manos sobre los brazos de la silla de ruedas antes de hablar. «¿Continuamos?», dijo, y el murmullo se desvaneció. La Fiscalía presentó al equipo independiente que había revisado la evidencia. Un perito en cadena de custodia con 20 años de experiencia, un analista de video, un técnico de rastros. Explicaron sin dramatismo las fisuras del caso, el microdesgarro del precinto, la franja horaria sin registrar, la corrección manual en la bitácora, el calzado incompatible. El analista de video mostró la grabación de la gasolinera. Allí estaba el oficial custodiando la caja. Allí estaba también un hombre sin identificar que se aproximaba. Hablaba unos segundos y salía por el costado. La imagen no alcanzaba para leer labios ni para adivinar intenciones, pero la existencia misma del encuentro, ausente del informe, era un hecho. «No afirmamos que la caja fuera manipulada», aclaró la perito. «Pero con estas inconsistencias, no podemos avalar que la cadena de custodia sea íntegra». El defensor público, con una sobriedad que le nacía del cansancio, pidió la exclusión definitiva de la caja de herramientas y de todo rastro derivado de ella. Solicitó, además, reconsiderar la viabilidad del proceso. La fiscal, que 3 días atrás habría resistido a ultranza, pidió una breve suspensión para evaluar el paso siguiente. El juez concedió 15 minutos. Durante el receso, la sala respiró. Al volver, la fiscal habló con un tono que aún conservaba orgullo, pero había aprendido una prudencia nueva.
El Estado reconoce que la evidencia principal no cumple hoy el estándar requerido, admitió. No renunciamos a investigar, pero entendemos que este proceso, tal como está, no puede proseguir. Solicitamos la desestimación sin perjuicio, mientras se reabre la investigación para determinar si existieron irregularidades. Un rumor helado cruzó las bancas. Emma volvió la cara hacia su papá, sin entender del todo el lenguaje jurídico, pero captando la música de la esperanza. El defensor se levantó y, con la voz apretada, pidió que la desestimación fuera con perjuicio, definitiva, argumentando que el acusado había sufrido semanas de privación de libertad, exposición pública y daño irreparable. El juez de hierro escuchó en silencio, los dedos entrelazados como quien sostiene un timón invisible. «El tribunal deliberará», repitió. Se retiró a su despacho. La puerta se cerró y el murmullo se apagó como si se hubiera vaciado el aire. En la soledad, Harrison dejó caer la espalda contra el cuero de la silla y cerró los ojos. No rezó. No intentó etiquetar lo que sentía. Solo apoyó con firmeza las plantas de los pies en el suelo, como un hombre que no quiere olvidar el mapa de su propio cuerpo. La punzada tibia volvió a latir. Acarició con la mente el músculo tibial, el tendón de Aquiles, los huesos que habían sido silenciosos por 15 años. Más allá del cuerpo, pensó en la palabra justicia. No como castigo inmediato ni como espectáculo para la prensa, sino como aquel orden secreto que, cuando se impone, deja al mundo respirando mejor. Regresó a la sala, seco de gestos. Ahí habló. Con base en los elementos presentados, este tribunal excluye de manera definitiva la caja de herramientas y las pruebas dependientes de ella. En cuanto al proceso, a la luz del daño ya causado, este juzgado decreta la desestimación con perjuicio. Queda usted en libertad, señor. La frase se quedó inmóvil durante un segundo, como si necesitara permiso para existir, y luego cayó de golpe dentro de todos. El acusado se llevó las manos a la cara, el defensor tragó saliva con un brillo de incredulidad. La fiscal apuntó algo rápido en su libreta para no dejar que se notara el calor en los ojos. Emma, en cambio, no hizo nada de eso. Se puso de pie sobre el asiento, apretó el rosario con fuerza y, sin gritos, sin aspavientos, dijo en un susurro que, sin embargo, se oyó: «¿Gracias?» El alguacil soltó el cerrojo. Padre e hija se abrazaron en el pasillo, a medio camino entre el olor a papel y el metal de los detectores. La madre, que había pedido permiso en la cafetería, llegó minutos después, todavía con delantal, y se sumó al abrazo como si ese cuadro tuviera un lugar exacto para cada abrazo. La prensa registró la imagen, sí, pero solo una parte de lo que allí pasaba. Nadie puede filmar cómo a veces la dignidad regresa al rostro de una familia. El caso parecía cerrado, pero no la historia. La fiscalía abrió una investigación interna. La cámara de la gasolinera permitió identificar al hombre que se acercó al oficial, un intermediario de los servicios de seguridad del patrón que había despedido al jardinero. La perito de custodia analizó de nuevo el precinto y aportó un informe más detallado. Había microarañazos que sugerían la introducción de una herramienta fina. El oficial fue suspendido, luego imputado. El patrón, llamado a declarar, negó todo, pero su coartada presentaba grietas. Poco a poco el mapa de lo ocurrido dejó de ser un dibujo confuso y se pareció a una ruta. No un error de procedimiento, sino la intención de hacer que un culpable apareciera donde no estaba. El juez Harrison no llevaba esos expedientes, no le correspondía, pero leía las novedades en la prensa con una mezcla de vergüenza ajena y alivio. En su casa, por las noches, el médico le propuso un plan de rehabilitación prudente: electroestimulación, fisioterapia, intentos graduales de apoyo.
No haga anuncios, no se ponga metas públicas, aconsejó. Si hay recuperación, será suya, no del mundo. Él asintió. Pero el mundo, testarudo, ya había puesto el ojo sobre ese segundo milagro posible. Una tarde de domingo, cuando la luz caía oblicua sobre el porche de su casa, el juez permitió que un fisioterapeuta ajustara un aparato ortésico en su pierna derecha. No se trataba de caminar, era apenas ponerse de pie con asistencia, sentir la verticalidad como un antiguo idioma. El sudor le corrió por la sien. Los músculos, dormidos tanto tiempo, se quejaron con una voz que parecía de otra persona. El fisioterapeuta dijo, «alto» y «suficiente», antes de que llegara el mareo. Harrison volvió a sentarse y, contra lo que temía, no sintió derrota, sino una gratitud sobria. El cuerpo le había devuelto una sílaba. Mientras tanto, el condado se acomodaba a la idea de que aquel jardinero no era culpable. El negocio de herramientas donde trabajaba a veces le ofreció horas. Otros vecinos encargaron podas y arreglos en patios que habían descuidado. Él aceptó con una modestia que no pedía disculpas. En el mercado dominical, alguien le pagó por adelantado y él devolvió el excedente. «No me regale nada, señora. Solo deme trabajo». Emma en su escuela se sentó en la primera fila por primera vez. Cuando la maestra pidió escribir «algo que te haga ser valiente», la niña dibujó una silla de ruedas. Nadie en el aula entendió del todo, pero la maestra guardó el dibujo con cuidado. Hubo, sin embargo, resistencia. Un grupo pequeño, ruidoso, sostuvo que todo había sido un truco religioso, una manipulación de la opinión pública. Las redes, como siempre, amplificaron la grieta. El juez de hierro decidió no hablar, ni para explicar ni para defenderse. Los hechos dirán lo suyo. Escribió en un cuaderno y cerró la tapa. Los hechos hablaron primero en la fiscalía. El oficial aceptó un acuerdo, confesó la reapertura de la caja por orden superior, describió presiones y promesas vagas. Luego en el juzgado penal, el patrón fue imputado por manipulación de evidencia y presentación de denuncia falsa. En las declaraciones cruzadas apareció un motivo mezquino y viejo: la necesidad de dar una lección a un trabajador insolente que se negó a agradecer como el patrón esperaba. La justicia, a veces, es eso. No relámpagos épicos, sino la exposición metódica de una cobardía. Fue en ese mismo período cuando el juez Harrison, sin anunciarlo, se permitió una prueba. Apoyado en barras paralelas, bajo la mirada del fisioterapeuta y el médico, avanzó la punta del pie derecho medio centímetro. Nadie aplaudió. Nadie gritó. El médico con ojos brillantes dijo: «Otra vez, si puede». Y ocurrió. Otro medio centímetro, luego un gesto involuntario en el tobillo. Esa noche, solo en la cocina, el juez encendió una vela pequeña. No sabía si aquello era un rezo, una memoria o un agradecimiento. La luz, vacilante al principio, se estabilizó. A las 6 semanas de la desestimación, la fiscal convocó a una rueda de prensa breve. Confirmó imputaciones, pidió perdón público al jardinero y a su familia en nombre de la institución y anunció cambios en los protocolos de custodia de evidencia. No usó la palabra milagro, dijo error, presión indebida, revisión, prevención. Fue, para lo que el mundo esperaba, poco espectacular, pero fue lo correcto. Ese mismo día, el juez Harrison citó audiencia en otro caso menor. La sala estaba menos llena. La vida, poco a poco, dejaba de medir cada gesto suyo. Antes de abrir la sesión, pidió al alguacil un minuto a solas. Cerró la puerta, apoyó las manos en los brazos de la silla, plantó los pies y, con un esfuerzo que le cortó el aliento, enderezó la espalda hasta que el peso cayó distinto sobre su cadera. No era estar de pie,
pero la verticalidad le besó la frente. Cuando el alguacil tocó la puerta, Harrison respondió con su voz habitual, ya serena. «Adelante». A los 3 meses, los avances médicos eran discretos, pero innegables. Sensibilidad plantar derecha, movilidad leve de dedos, contracciones voluntarias en el cuádriceps. El médico seguía con su escepticismo profesional. «No sabemos el techo de esta recuperación. A veces la médula sorprende». El juez asentía. Por dentro, en cambio, la palabra sorpresa se había vuelto un lugar donde podía sentarse sin entrar en guerra consigo mismo. La familia del jardinero eligió celebrar a su manera. Un domingo, invitaron a los vecinos a un asado en el patio. Hubo música suave, niños corriendo, risas que no pedían permiso. En un rincón, una mujer mayor encendió una veladora frente a una imagen de la Virgen. No dijo discursos. Emma llevó su rosario y por primera vez lo dejó sobre la mesa sin apretarlo, como si ya no hiciera falta sostenerlo para que cumpliera su tarea. La última pieza del relato se acomodó tiempo después. En un acto discreto, el Tribunal Estatal concedió una mención de reconocimiento al defensor público por su insistencia calma. La Fiscalía recibió el aval para implementar nuevos controles. El oficial fue condenado con una pena que, sin ser ejemplarizante, marcaba un límite. El patrón, incapaz de reconocer culpa, apeló. Los periódicos trataron el tema con menos estridencia. El país estaba ocupado en otros incendios. Y, sin embargo, las vidas cercanas cambiaron. El jardinero consiguió trabajo estable en un vivero. Su esposa dejó uno de los turnos y volvió a estudiar por las noches. Emma se inscribió en clases de coro de la iglesia, no por obligación, sino porque descubrió que su voz, pequeña y clara, podía llenar un espacio sin pedir permiso. En Navidad, la familia envió una tarjeta al despacho del juez. «Gracias por abrir una rendija. Nosotros haremos el resto». No firmaron con apellidos. No había fotos ni frases piadosas. Solo esa línea, que Harrison leyó 2 veces antes de guardarla en el cajón superior del escritorio. La ciudad se acostumbró a verlo igual de puntual, igual de exigente, pero menos duro en las aristas. Cuando un abogado joven se enredó durante una audiencia y pidió reexplicar una pregunta a un testigo, el juez aceptó y añadió: «Hágalo bien». Nadie notó el detalle salvo el propio abogado, que salió de la sala con la sensación de que algo en la balanza del mundo se había movido 1 milímetro a su favor. Un año después de aquel «desestímese con perjuicio», ocurrió una escena que la prensa no filmó y que, sin embargo, quedó grabada en los pocos que estaban presentes. Era una mañana cualquiera, de esas en que el cielo de Texas se estira como una sábana blanca. Antes de abrir la sesión, el juez se quedó a solas con su secretario. Apoyó las manos en la baranda interna de la sala, calzó el aparato ortésico en la pierna derecha, respiró hondo 3 veces y, con el bastón al alcance, se incorporó. No fueron pasos. Fue un acto breve, frágil, casi secreto. El peso de su cuerpo repartido de otro modo. Una rodilla que se negaba y otra que obedecía. Un equilibrio que por fin dejó de ser un recuerdo. El secretario, con el pudor de quien es testigo de algo íntimo, desvió la vista hacia la ventana. Harrison volvió a sentarse. No dijeron nada. Cuando la puerta se abrió, el juez ya tenía otra vez la compostura de siempre. Por la tarde, al regresar a casa, el juez dejó el bastón junto a la puerta, encendió la misma vela pequeña de meses atrás y, sin darle nombres a las cosas, respiró. No hizo promesas. No pidió más. Supo, con esa lucidez que no necesita discursos, que el milagro, si alguien insistía en llamarlo así, no había sido convertir a un hombre en santo, ni a un tribunal en templo. Había sido más bien
permitir que la verdad encontrara un resquicio para entrar, que la humildad y la prudencia hicieran su parte, que una niña de 7 años, sin protocolo, recordara a todos que la justicia necesita a veces un empujón de valor. Emma creció. Todavía guardaba la liga azul, aunque ya no le ajustaba. Cuando años después le pidieron en la escuela que escribiera sobre el día que cambió tu vida, relató lo que vio. Su papá libre, los adultos discutiendo palabras largas que ella no entendía, el juez con ojos de cansancio que por un instante parecieron descansar. No habló de milagros ni de vírgenes con mantos resplandecientes. Escribió: «Ese día decidí que decir la verdad es lo más valiente que puedo hacer». La maestra, al leerlo, levantó la vista con una sonrisa sorprendida. Guardó el papel en una carpeta que reservaba para las cosas que quería recordar cuando la fe en su trabajo flaqueaba. En la parroquia del barrio, un cuadro pequeño comenzó a acumular discretas velas sin que nadie organizara nada. No había placas ni nombres. Unos dejaban un papel doblado con la palabra «gracias», otros con la palabra «perdón». Las llamas, pequeñas y cabezotas, parecían aprender la paciencia de las piedras. Una tarde el jardinero pasó por allí con Emma. Ella se detuvo un segundo, miró la luz y siguió. El padre, en su ignorancia de liturgias, entendió que no hacía falta más. La historia no dio para una película de grandes discursos, ni para una colección de portadas. Fue, como la mayoría de los milagros verdaderos, una secuencia de actos humanos que, acomodados en el orden justo, dejaron de parecer casualidad. Un oficial que al fin dijo la verdad. Una fiscal que pidió perdón y corrigió protocolos. Un defensor que no gritó, pero insistió. Un juez que abrió la rendija exacta y con el paso del tiempo volvió a sentir en su piel un idioma que creía perdido. Y sobre todo, una niña que habló sin instrucción previa, con las palabras que le cabían en el pecho. Texas siguió siendo Texas. Calores que abruman, tormentas repentinas, patios que necesitan ser regados temprano para que no se quemen. El vivero donde trabajaba el hombre prosperó. Las macetas de bugambilia se alinearon como banderas pequeñas. A veces, cuando el sol caía y el aire se volvía dorado, Emma ayudaba a su papá a cerrar la reja. Antes de apagar la luz del galpón, él repetía sin decirlo en voz alta: «Gracias por abrir la rendija. Nosotros haremos el resto». En el despacho del juez, la tarjeta de aquella Navidad siguió en el cajón de arriba. De vez en cuando, en días especialmente difíciles, la sacaba, leía la línea, la devolvía a su sitio. Luego respiraba y llamaba al alguacil. «¿Abrimos sala?» Y la sala se abría, como una puerta que ya había aprendido a girar sin chirridos. Dentro, los nombres cambiaban, los hechos se enredaban, los abogados tropezaban o brillaban. Pero algo, desde aquel día, quedó asentado, como un nivel de burbuja que regresa a su centro. La certeza humilde de que la justicia, cuando escucha, se parece mucho a una oración bien dicha. Y que a veces, cuando una niña se pone de pie y llama a la Madre de Jesús con la inocencia de quien no conoce atajos, el mundo encuentra la manera de recordar que aún puede caminar.